Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública señalada dentro del expediente número 4575-2015, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida por la entidad hidroeléctrica Río Las Vacas Sociedad Anónima, con el objeto de impugnar la resolución número 216-01, denominada Norma de Coordinación Comercial número 2, que emitió el administrador del mercado mayorista el 19 de junio del 2001, modificada por el artículo 2 de la resolución número 659-01 del mismo órgano, que fue aprobada mediante la resolución identificada como CNEE 96-2007 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial el 13 de septiembre del 2007, en lo que concierne a los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del numeral 2.1.5, denominado Oferta Firme de Centrales Hidroeléctricas, contenido en el artículo 1, Oferta Firme de los Generadores. Literal B, el contenido de los literales A, B y C del citado numeral 2.1.5 y C, el elemento PHMRI de la fórmula contenida en el literal D del numeral 2.1.5 aludido. A continuación, el secretario general adjunto dará lectura a las normas denunciadas, a la petición de fondo y efectuará las recomendaciones reglamentarias para la vista. Del numeral 2.1, oferta firme de centrales hidroeléctricas, se impugnan los siguientes párrafos. Párrafo primero, dice así: para determinar la oferta firme de las centrales hidroeléctricas se establecen las hipótesis de evolución de las variables que reflejan el estado del MM para el año para el cual se realiza el cálculo de la oferta firme de los generadores, teniendo en cuenta que este proceso se realizará acorde con las etapas utilizadas en la programación de largo plazo. Este análisis implica la consideración de las modificaciones en la oferta de energía, parque de generación, interconexiones internacionales, en la demanda de energía y en la topología del sistema de transmisión. El párrafo segundo impugnado indica: la demanda proyectada para cada etapa se representa con una curva monótona de cargas de al menos 5 bloques que represente correctamente la forma real de la curva de carga del sistema. El primer bloque debe tener una duración de 1 hora y representar la demanda máxima de potencia proyectada en esa etapa. El párrafo tercero indica: se simula el comportamiento del MM para el año estacional correspondiente mediante el modelo de programación de largo plazo, utilizando las normas de operación y despacho vigentes y con la información contenida en la base de datos del sistema, considerando el coeficiente de disponibilidad descrito en el anexo 2.1. El modelo a utilizar, así como cualquier modificación en el mismo o la metodología utilizada, deberá contar con la aprobación de la comisión a propuesta del AMM. Su descripción y base de datos estará a disposición de todos los interesados. Párrafo cuarto. La simulación del comportamiento del MM para el año analizado se realiza suponiendo sucesivamente la ocurrencia de un año de registros hidrológicos similar a cada uno de los años históricos con valores de caudales registrados o estimados por métodos confiables. Serie de caudales medios de la etapa de afluentes simultáneos a los principales aprovechamientos hidroeléctricos existentes o previstos. Para los aprovechamientos hidroeléctricos sin series de caudales disponibles, se pueden reemplazar las series de caudales medios por caudales estimados con base a técnicas hidrológicas. Las series hidrológicas disponibles podrán ser extendidas en forma sintética utilizando la información disponible y un programa de computadora que cuente con la aprobación del AMM. El párrafo quinto dice: la elección del primer año a utilizar en la simulación debe ser efectuada por el AMM de tal forma de representar la tendencia hidrológica del último registro. Y el párrafo sexto indica: como resultado de la simulación del MM se obtendrán las series de energía correspondientes a la etapa analizada que produciría cada central hidroeléctrica en cada uno de los años hidrológicos considerados. En cuanto a los incisos contenidos en el numeral 2.1.5 son los siguientes. A. Las diferencias entre la demanda de energía de cada etapa y la producción hidroeléctrica, a estas diferencias se les denomina requerimiento térmico de la etapa. Se dispondrán para cada etapa tantos valores de requerimiento térmico como series hidrológicas se hayan utilizado.
Inciso B. Para la etapa de mayor requerimiento térmico medio se ordenan dichos valores y se identifican las producciones de cada central hidroeléctrica correspondientes a una probabilidad de excedencia igual al 95%. A la energía así determinada para cada central se le denomina energía firme EFI. C. Para cada central hidroeléctrica con capacidad de regulación anual, mensual, semanal o diaria, de acuerdo a la clasificación establecida en la norma de coordinación comercial número 1, se calcula la potencia en la hora del máximo requerimiento PHMRI como el menor valor entre la potencia máxima y la que resulta de dividir la energía firme, EFI, dentro del número de horas del periodo de máxima demanda correspondiente a la etapa identificada. PHMRI igual a MIN, PPI, EFI, NHMD, donde PPI, potencia máxima de la central generadora I, es capaz de suministrar a la red bajo las condiciones de temperatura y presión atmosférica del sitio en la que está instalada, que se determina conforme a lo establecido en el apartado 2.3 de esta norma. NHDM, número de horas del periodo de máxima demanda correspondiente a la etapa identificada de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 del reglamento del administrador del mercado mayorista. Y el último elemento impugnado es el contenido en la fórmula contenida en la literal D del numeral 2.1.5 referente al elemento PHMRI. La petición de fondo es que al dictar sentencia se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial en contra de las disposiciones contenidas en los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto inclusive, y las literales A, B y C del numeral 2.1.5 y la literal D también del numeral 2.1.5 únicamente en cuanto al elemento consistente en PHMRI de la fórmula en dicho literal contenida, todos en la norma de coordinación comercial número 2 NCC2. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, el cual podrán compartirlo o cederlo con el abogado que los auxilia. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa del presidente de esta Corte. Deben concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la entidad solicitante de la acción de inconstitucionalidad de la vista pública. Hidroeléctrica Río Las Vacas Sociedad Anónima, quien actúa por medio de su gerente general y representante legal Hugo Ernesto Martínez y Cabeza, patrocinado por el abogado Antonio Coronado Bonilla, quien hará uso de la palabra en primer lugar. Muy buenos días, señores honorables magistrados. Buenos días, abogados y representantes de las entidades partes de este proceso y público en general. En la presente seré muy breve, únicamente haciendo hincapié que, como ustedes pudieron apreciar de la simple lectura que se hizo de las normas impugnadas por medio del secretario general, se puede apreciar que las mismas conllevan y contienen un conjunto de sistemas, programas de computación y demás normas técnicas que lo que hacen es fijar al final la potencia que una central hidroeléctrica puede ofertar en el mercado. Es decir, que la misma establece un límite máximo tal y como la norma lo establece, en el cual la central no puede ofertar más que lo que el AMM, Administrador del Mercado Mayorista, establece al aplicar dicha norma. Con ello, se puede demostrar fehaciente e inequívocamente que dicha norma conlleva una limitación a la libertad de comercio e industria de las centrales hidroeléctricas y que la misma no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Constitución Política de la República. Dicho artículo establece que únicamente las leyes pueden limitar la libertad de industria y comercio y la misma debe de cumplir con los requisitos que dicho artículo de la Ley Fundamental establece. En el presente caso nos encontramos frente a una norma que no es una ley emitida por el Congreso de la República y no está sustentada mediante los fundamentos que el artículo 43 de la Ley Fundamental requiere. La contravención y contradicción de la norma impugnada y el artículo constitucional está sumamente clara en el memorial de interposición. No obstante, las alegaciones de las entidades que participan en este proceso sí está claro, y la inconstitucionalidad es
clara y precisa. Dicha limitación ha causado a la interponente perjuicios económicos graves y no es esa la verdadera razón de la interposición. La verdadera razón es únicamente que esta honorable Corte determine si existe o no conflicto entre la norma impugnada y el artículo constitucional citado. No voy a aunar más en los argumentos establecidos, lo dejo hasta ahí y daré ahora parte del tiempo al representante legal de la hidroeléctrica, interponente de la acción, para que pueda exponerles a ustedes sus argumentos. Señores magistrados, en representación de la hidroeléctrica Las Vacas, quiero hacer constar y hacer hincapié en que nosotros no estamos en contra del concepto de oferta firme eficiente, pero que consideramos que el procedimiento que establece la norma, esta norma, y que define el valor de la misma, es un procedimiento que limita nuestra libertad de comercio e industria, que nos ha causado graves perjuicios económicos y que por no ser una ley consideramos que es inconstitucional. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra los intervinientes, el administrador del mercado de mayorista a través de su mandatario judicial con representación, Luis Efraín Godoy Rivas, quien actúa con su patrocinio y con el del abogado Gerardo Arturo López Bor, quienes harán uso de la palabra en tiempo compartido. Gracias, señor presidente, señores magistrados, magistrada. El administrador del mercado mayorista realmente se opone, digamos, a la inconstitucionalidad planteada por tres elementos esenciales. En primer lugar, digamos, toda acción para plantearse tiene que cumplir con los requisitos de viabilidad, tanto de forma como de fondo. Y en el caso de la inconstitucionalidad general no es la excepción, que debe de cumplir con lo establecido en el 135 de la Ley de Amparo y debe cumplir igual con el inciso F del artículo 12 del Acuerdo 1-2013, en el sentido de que la inconstitucionalidad debe ser por un capítulo separado, exponiendo en forma clara, razonada y separada, haciendo la confrontación con las normas inconstitucionales y la norma constitucional que estima violada. En este caso, en la misma forma, digamos, hay abundante doctrina en la Corte de Constitucionalidad, digamos, por la razón simple que la Corte no puede suplir las deficiencias técnicas ni fácticas de planteamiento de esta acción. En este caso, esta doctrina ha declarado sin lugar las inconstitucionalidades que no cumplen con este requisito. Y en este caso, en este estado, se encuentra el planteamiento de esta acción en virtud que señala 6 párrafos del numeral 2.1.5 de la NCC 12, pero no hace la confrontación párrafo por párrafo con el artículo 53 que estima violado. Además de esto, el artículo 53 de la Constitución lo que regula es la libertad de industria, comercio y trabajo. Son 3 conceptos económicos de un país totalmente diferentes. En este caso, pues, si tengo el administrador del mercado mayorista no regula lo que es la industria, digamos, económica de un país. En este caso podría ser el comercio, pero para eso, para que la Corte pueda hacer el examen de rigor, debe haberse cumplido con hacer la confrontación párrafo por párrafo con los artículos violados. Pero lejos de ello, lo que hace es realmente citar en una forma indiscriminada varios artículos de la Constitución Política de la República, dentro de ellos el preámbulo, el artículo 2, el 43, el 44, el 157, el 171, 286, que se refieren a otros aspectos y a digamos, en este caso, las atribuciones del Congreso de la República, de la Corte de Constitucionalidad, la soberanía, que no tienen ningún, digamos, atinente en este caso con la inconstitucionalidad planteada. El otro aspecto es que ataca el numeral 2.1.5, que dice que está contenida en la resolución 21601, en la siguiente resolución de la comisión, que es precisamente la 65901, aprobada por la resolución de la comisión, que es la 96-2003. Sin embargo, no hace la confrontación y ataca precisamente el numeral 2.2 de la norma de coordinación número 2. Y esto lo que contiene la oferta firme eficiente, que es un concepto totalmente distinto. Posteriormente,
sigue atacando el numeral 2.2.2 y el 2.2.1 de este mismo apartado que está contenido en una resolución diferente, emitida igual por el AMM, que es la 31601, y aprobada por la Comisión en la resolución 290-2013, que son aspectos totalmente diferentes. Inclusive ataca el numeral 2.1.1, que se refiere a la oferta firme, pero de centrales térmicas, los cuales son totalmente diametralmente opuestos, y eso no permite hacer el examen de rigor a esta Corte. Aunado a eso, lo que desarrolla la NCC2 son ya conceptos establecidos en el artículo 1 del reglamento del administrador de mercado mayorista y también en el artículo 57, el mismo reglamento que contiene cómo se calcula la oferta firme eficiente. En este caso, de todas formas, el administrador de mercado mayorista tiene la obligación de hacer ese cálculo, y para eso, digamos, ellos concluyen únicamente que contiene normas, procedimientos, reglas y programas de computación, pero no concretan dónde radica la inconstitucionalidad. Entran a impugnar la facultad que tiene el administrador de mercado mayorista para emitir normas y a la comisión de aprobarlos, pero en este caso, entonces debieron atacar la Ley General de Electricidad en sus conceptos, así también atacar los artículos del reglamento de la ley y el reglamento del administrador de mercado mayorista, donde dice claramente en el artículo 44 de la ley que los agentes del mercado mayorista operarán sus instalaciones de acuerdo con las normas que emita el administrador de mercado mayorista y la facultad de emitir normas que establece el artículo 4 de la misma Ley General de Electricidad. En este caso, de todas maneras, estas normas siguen subsistiendo y por eso estimamos que debe declararse sin lugar la inconstitucionalidad planteada. Gracias, señores magistrados, y con la palabra el licenciado López. Honorable señor presidente, honorables magistrados, buenos días. Me quiero permitir por qué estamos en contra de la impugnación hecha por el postulante. En primer lugar, el postulante se refiere a una inconstitucionalidad de ciertos apartados de un concepto que se denomina oferta firme de las centrales hidráulicas. Eso es lo que él impugna. Construye, en cambio, toda su tesis en otro artículo que no impugna, que es oferta firme eficiente, que me voy a permitir hablar de él más adelante, pero quería regresar a la oferta firme como tal. Es un aspecto puramente técnico. Ese apartado lo único que nos está dando es un aspecto técnico de una central. Imaginen ustedes construir una central de las características técnicas de la hidroeléctrica Chixoy, que tiene más o menos 300 megavatios, construirla en cambio con la misma dimensión sobre un riachuelo. Lógicamente no podemos esperar que el dueño de esa central hidroeléctrica le quiera vender a un consumidor, la energía que no podemos esperar que ese dueño de esa central hidráulica sobre un riachuelo pueda vendernos 300 megavatios, porque se tiene que atender a las condiciones hídricas que alimentan esa central hidroeléctrica. Lo que intento decir es que el AMM tiene, con base en la norma que está impugnando, tiene la posibilidad de conocer el historial hidráulico, las estacionalidades y las proyecciones que puede tener luego de una potencia máxima de esa central hidráulica. Entonces, el AMM, atendiendo a la disponibilidad que pueda, él tiene que conocer un dato real de cuánto constantemente me puede dar una central hidroeléctrica. Si no fuera el caso, nos vendería una potencia ficticia. Me detengo acá y voy ahora al aspecto de la oferta firme eficiente, que ellos dicen que no impugnan, pero la mencionan. Este es un insumo de uno de los 3 mercados que tiene el mercado mayorista. El mercado mayorista tiene 3 plazas, por decirlo así: el mercado a término, el mercado de desvíos de potencia y el mercado de oportunidad o mercado spot. Me voy a referir al primero, el mercado a término, donde ellos están inconformes en no poder participar enteramente con toda la potencia no real, no constante, sino ficticia. Resulta que el mercado a término existe para garantizarle a cada consumidor que durante el año estacional pueden suministrarse y que todo el sistema, el administrador del mercado mayorista está seguro que ese consumidor va a tener su suministro constante. ¿Cómo se logra? Bueno, identificando la constancia que puedan tener las hidroeléctricas. Si en el caso puntual quitamos ese conocimiento de esa central, que es la oferta firme eficiente que un generador hidráulico puede dar, prácticamente estaríamos teniendo un mercado ficticio y llegaría el momento en que estos consumidores demandarían potencia y no tendríamos de dónde obtenerla.
Entonces, como primera conclusión, el dato técnico que están impugnando no es ni constitucional ni inconstitucional, es un dato técnico. Están inconformes con no poder participar enteramente, con poder vender más allá de la energía y potencia constante que pueden dar en el mercado a término. Pero aquí debo hacer una anotación. El Estado de Guatemala garantiza en el artículo 119 constitucional, literal I, que protege al consumidor y al usuario con la calidad de los productos, incluyendo y con la finalidad de garantizar un legítimo interés económico. El consumidor requiere tener protegido durante todo un año estacional su consumo. Si no tiene un consumo real, entonces se le va a desproteger. Con base en eso, el artículo 44 de la Ley General de Electricidad le impone al administrador del mercado mayorista la obligación de encargarse de que haya abastecimiento para toda la demanda. Eso es lo que se logra con la oferta firme de las centrales hidráulicas. Y se lo impone no solo a él, se lo impone a todos los generadores, con base en sus instalaciones, en una potencia máxima y lo que pueda tener, en caso de una térmica, por ejemplo, sería el suministro de combustible. Sin embargo, hay aspectos más relevantes en esto. Al generador hidráulico no se le está impidiendo vender todo lo que pueda dar en determinado momento por encima de lo que haya comprometido en el primer mercado. Tiene en un segundo mercado, que es el mercado de desvíos de potencia, la posibilidad de colocar la potencia, y así lo hace. Y tiene la posibilidad de que los excedentes en energía los venda en el mercado spot. Y aquí hago hincapié en algo. Durante años, las centrales generadoras que son propietarias de la postulante y son retribuidos mensualmente en los otros dos mercados. Claro, no pertenecen al primero porque es un mercado que garantiza el abastecimiento, pero los otros dos mercados perfectamente han hecho y siguen siendo retribuidas sus unidades de generación. Por lo tanto, no hay ninguna limitación al artículo 43 de la Constitución. Y agrego que en todo caso se da esa calificación a una oferta firme que se convierte en oferta firme eficiente para las hidráulicas por el hecho de proteger el consumo, porque en 18 años, señores magistrados, jamás hemos visto desabastecidos a los consumidores que tienen contratada una potencia real e identificada. Agrego algo más. En el caso que se eliminara, se expulsara el apartado o los textos que están impugnando los postulantes, llegaría al contrasentido inconstitucional de que el abastecimiento sí les sería exigido a los generadores térmicos y a otro tipo de tecnologías, mientras que los hidráulicos estarían por fuera vendiendo potencia ficticia y no potencia constante durante un año estacional. Eso sería violar un derecho de igualdad, pero encima de todo pondría en dificultades la obligación del propio contratante de estar satisfecho en su demanda, como al mercado mayorista en su obligación de garantizarla. Con base en eso, señores magistrados, me permito reiterar la solicitud de declarar sin lugar la pretensión del postulante. Gracias. Puede hacer uso de la palabra por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica su mandataria especial judicial con representación, abogada Sheila Marlene Sandoval Valdizón. Muy buenos días, honorables magistrados. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica comparece el día de hoy con el objeto de evacuar la vista pública que le fuere conferida dentro de la presente acción de inconstitucionalidad, expediente 4575. Y para el efecto desea manifestar desde su inicio que la presente acción es improcedente y por lo tanto solicita a los honorables magistrados que al momento de resolver la misma sea declarada sin lugar. Ya mi antecesor expuso las falencias técnicas que contiene la presente acción que la hacen inviable para su conocimiento, fundamentada en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Más bien, mi representada se va a circunscribir también en señalar ciertas deficiencias encontradas. Tal es el caso que existe una escueta relación contradictoria en el memorial de interposición. Es más, la parte interponente hace referencia a afectación de sus intereses económicos particulares, mas no hace la confrontación del por qué esa disposición general es considerada contradictoria. Señores magistrados, el hecho que se considere que una disposición técnica, en este caso una norma técnica, afecte intereses particulares no significa que la norma sea inconstitucional, y mucho menos que la vía sea la inconstitucionalidad general parcial. Ahora bien, en relación a la violación del artículo 43 de la Constitución Política de la República, el accionante argumenta que dicha norma únicamente puede ser lesionada o suspendida o limitada por una norma emitida por el Congreso de la República, es decir, por una ley, y únicamente por razones de interés nacional y social.
De esa manera pretende descalificar la facultad normativa del administrador de mercado mayorista y por ende la facultad de aprobación que tiene la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Queremos remarcar que las normas de coordinación comercial número 2 tienen como fundamento el artículo 8 del Reglamento General del Administrador de Mercado Mayorista, el cual claramente estipula que estas normas son de observancia general para todos los particulares y para todos los agentes del mercado mayorista. La facultad del administrador está fundada en ley, no como erróneamente lo interpone el accionante, toda vez que el administrador nace de la Ley General de Electricidad, la cual en su artículo 44 claramente establece dentro de sus funciones las de coordinar las operaciones de las centrales generadoras, entre otras, y garantizar la seguridad del abastecimiento. El poder coercitivo que tienen estas normas de coordinación técnica llegan al punto que específicamente la Ley General de Electricidad también señala en el artículo 45 que el no cumplimiento de esta normativa técnica puede dar lugar a ser sancionado por la imposición de una multa. Incluso puede dar lugar a la desconexión forzosa del sistema por incumplimiento. Como podrán ustedes observar, las normas no nacen en forma discrecional, sino que están fundamentadas en ley por las facultades que son conferidas al administrador y las que son conferidas al ente regulatorio que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la cual de conformidad con el artículo 4 de su ley, de la Ley General de Electricidad, claramente establece que tiene como función el velar por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su reglamento. Así también como crea la normativa técnica que sea necesaria para dar cumplimiento y para funcionamiento del subsector eléctrico, y entre ellas su aprobación. Las facultades de la Comisión de normar desde el punto de vista técnico ya han sido reconocidas por la Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencias reiteradas, que si me es permitido señalarlas al señor presidente. Pues, Expedientes 1471-2002 y 360-2002 respectivamente, entre otras. De esa cuenta, la función de las normas de coordinación comercial en ningún momento van orientadas a causar una afectación o afectar por cuestiones de interés nacional o social. Por el contrario, su función es garantizar el uso y la protección de dichas garantías constitucionales, ya que lo que pretende es normar los procedimientos y disposiciones que van a permitir tener coordinado todo el sistema nacional interconectado, buscando el abastecimiento en forma eficiente y al menor costo posible. No obstante lo anteriormente considerado, también queremos hacer referencia a la interpretación errónea que se hace de las autoridades que conforman la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. El interponente argumenta que son nombrados por entes privados, lo cual es totalmente erróneo. Los directores de la comisión son nombrados por un delegado electo por el Ejecutivo, uno electo por las universidades del país y otro electo por empresas privadas que efectivamente son agentes dentro del sector. De lo anteriormente expuesto queda demostrada las falencias técnicas que tiene la presente acción. No obstante lo anterior, con el objeto de dejar claridad del por qué las normas de coordinación comercial están fundadas en ley y son de obligado cumplimiento, nos permitiremos hacer referencia a los argumentos de la parte interponente. Se aduce que la oferta firme limita al máximo la facultad de contratar una central generadora, bajo el hecho de que no le permite vender lo que realmente puede producir. Sin embargo, honorables magistrados, la oferta firme es la generación calificada, es decir, lo que ésta puede aportar para la disponibilidad y la eficiencia económica. Por eso es que su mercado es un mercado de cubrimiento de demanda firme. Cuando hablamos de demanda firme nos estamos refiriendo al máximo requerimiento de potencia calificada que requieren los participantes consumidores, entiéndase esto, distribuidores, exportadores, grandes usuarios, quienes están obligados a mantener cubiertos los contratos de oferta firme. Cuando hablamos de cubrimiento nos estamos refiriendo a tener firmados los contratos de potencia por la misma cantidad que están demandando los participantes. Dos elementos son esenciales en el proceso de calificación, la disponibilidad y la eficiencia económica. La disponibilidad se obtiene a través de calificar la fuente primaria de energía, que en el caso de una central hidroeléctrica es el caudal del río. Tal y como lo expuso mi antecesor, este caudal es variable. De esa cuenta también se toma en consideración el desempeño histórico que ha tenido la central generadora en cuanto a suministrar al sistema la energía necesaria para consumir. Y por su parte, la eficiencia económica se obtiene a través de clasificar las centrales que están interconectadas al sistema, entre aquellas que tienen menores costos de generación y los que pueden ser, clasificándolas para que puedan ser requeridas estas para suministrar el sistema. De esta manera, estos dos componentes son de suma importancia para el mercado eléctrico, ya que se busca también de esta manera el bienestar social de toda la población y cumplir con los objetivos del Estado de Guatemala. En cuanto al hecho también de que la calificación afecta lo que realmente se puede generar, honorables magistrados, lo que realmente se puede generar, como anteriormente indicamos, es variable, toda vez que el recurso hídrico en este caso es variable. Por eso es que el proceso de calificación es de suma importancia, porque permite determinar
qué tan confiable y económicamente ellos pueden suministrar esa energía durante un año. Y de esta manera garantizar que el abastecimiento de la demanda no quede sin cubrir. Si fuera el caso que él mejorara su desempeño durante ese año, él puede incrementar el valor de potencia a ser calificado, como anteriormente indicamos. Se toma en cuenta en el proceso de calificación el desempeño histórico de la central generadora. Por último, también queremos manifestar que el accionante obvia indicar que el proceso de calificación se aplique en forma general a todos los generadores, siempre y cuando que a cada uno se les califique de acuerdo a su fuente primaria, búnker, agua, etcétera. Es decir, que esta norma es de aplicación general. Si fuera el caso que él no pudiera vender ese valor de potencia que no ha podido sufrir el proceso de calificación porque no tiene ni la disponibilidad ni la eficiencia económica, tal y como anteriormente se indicó, puede hacer uso de su derecho de poder comercializarlo a través del mercado de desvío de potencia. De esta cuenta queremos dejar manifiesto que las normas de coordinación surgen en un marco eminentemente regulatorio, que las facultades del administrador del mercado mayorista y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica están debidamente fundadas en ley. No les tienen ninguna garantía constitucional y es más, garantizan la protección del artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Razón por la cual solicitamos a los honorables magistrados que al momento de dictar sentencia declaren sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad. Por el Ministerio Público actúa la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, que lo hace a través de su agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque. Honorable señor presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, colegas que me acompañan, público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Solicito la autorización del honorable presidente para poder guiar mi argumentación en base a un esquema para poderla darla ordenadamente. Puede hacerlo. Gracias, señor presidente. La acción directa de inconstitucionalidad de ley busca que en nuestro ordenamiento jurídico las disposiciones no sean contrarias a la Constitución, sino que estén acorde a lo normado por ella. El Ministerio Público, en uno de sus fines y funciones principales, tiene como objetivo velar por el estricto cumplimiento de la ley. Es por eso que la ley de amparo y exhibición personal en este tipo de acciones de inconstitucionalidad le da participación de carácter obligatorio. Indica el accionante que la norma de coordinación comercial número 2 adolece de vicio de inconstitucionalidad, debido a que no está de acuerdo a lo normado por el artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala, indicando el accionante que esto se debe a que limita su ejercicio de libre comercio porque al estipular la cantidad máxima que una empresa generadora puede comprometer en un contrato, la está limitando en su libre comercio, porque indica qué pasa si la generadora tiene la capacidad de generar más, no puede vender más porque simplemente está limitada. Pero tenemos que recordar, honorables magistrados, que este es un comercio especial, el de la generación de electricidad. Esta Fiscalía estima que el artículo 129 de la Constitución Política de la República declara de urgencia nacional la electrificación del país, considerando que el servicio de energía eléctrica constituye un servicio público de carácter esencial. La Ley General de Electricidad, en uno de sus considerando, reconoce que el Estado de Guatemala no tiene la envergadura y la capacidad para generar una empresa de tal que pueda complementar o dar la oferta que demanda el mercado. Es por eso que se vio la necesidad de convocar inversionistas que apoyen la creación de empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Pero también considera que es importante desmonopolizar este tipo de negocios y por eso es que crea las normas específicas, por ser un comercio especial. Crea normas específicas para sentar las bases de generación. Impone
en esta no limitante, sino que es una oferta firme a la cual puede comprometer en contrato, le fija una cantidad específica, pero con el fin de que la población sea abastecida con electricidad. O sea, no es que le esté limitando su comercio, sino que quiere garantizar que a todos los ciudadanos guatemaltecos les llegue constante el servicio de electricidad por ser un servicio público esencial. Esta fiscalía estima que no es cierto lo que argumenta el postulante, que por no ser una norma creada por el Congreso de la República de Guatemala no le afecta o no la obliga a su cumplimiento, debido porque, como ya lo indiqué, que la Ley General de Electricidad le da vida a su reglamento y a la Comisión de Administrador de Mercado de Mayoristas. Y el administrador de mercado de mayoristas, entre sus funciones, tiene la obligación de garantizar el suministro de la energía eléctrica, razón por la cual puede crear sus propias normas y reglamentos para asegurar que este servicio va a ser constante y va a llegar a todos los habitantes de la República, sobre todo a todos nuestros hermanos guatemaltecos que están en aldeas muy retiradas. Razón por lo cual esta Fiscalía no advierte vicio de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial y solicita a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que se declare sin lugar, emitiéndose las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Gracias. Se clausura la presente vista pública. Muchas gracias.